el pasado 14 de febrero, el gobierno nacional profirió el decreto mediante el cual toma medidas tributarias en el marco del estado de conmoción interior del Catatumbo. Si ya de hecho el decreto madre nos generaba muchas dudas sobre su exequibilidad y constitucionalidad, pues este decreto a todas luces es inexequible. Pero veamos un poco sobre qué trata este decreto. Tiene 3 nuevos impuestos. El primero, el IVA a los juegos de suerte y azar. El segundo, un impuesto denominado el impuesto al Catatumbo, mediante el cual grava las ventas nacionales y exportaciones del sector de hidrocarburos y del sector carbonífero. Y el tercero, el impuesto al timbre. Hablando de cada uno de estos, tengamos en cuenta estas situaciones. Si bien es cierto, en el caso del primero, que tiene que ver con el IVA de juegos de suerte y azar, muchos coincidimos que es un sector que no debería tener privilegios. Es claro que como está configurado el hecho generador de este impuesto, pues es a todas luces inviable, por cuanto el IVA se va generando en la medida en la que los apostadores realicen depósitos en esta plataforma. Entonces bien podría una persona depositar este dinero en una plataforma, no jugar, retirarlo, pero ya le han quitado el 19% de lo que puso en esta plataforma. En ese sentido, podría darse que para este sector, pues las apuestas disminuyan, sus ingresos disminuyan, causando un gran impacto, incluso en temas de patrocinio al deporte colombiano, como sucede en la Liga de Fútbol Profesional, en el caso de Play, porque no es conveniente para un apostador que de entrada por cada 100 pesos que deposita sin necesidad de haber apostado, le quiten 19 pesos. En ese sentido puede ser que genere unas dificultades para este sector de juegos de suerte azar, porque ese impuesto debería estar configurado más bien hacia el premio. Al momento en el que alguien gana y retira ese premio, ahí debería constituirse o configurarse el impuesto sobre las ventas, dentro de mi opinión personal. El segundo impuesto, que tiene que ver con las no solo exportaciones como se ha hecho en medios, sino también ventas nacionales que realice el sector de hidrocarburos o industria carbonífera, pues encontramos que es otra vez el gobierno a través de los impuestos generando su política ideológica frente a estos sectores, y ya vimos que con lo que intentó hacer con la reforma tributaria del año 2022, al quitarle el beneficio de deducibilidad de regalías a estos sectores, pues generó un impacto que hoy tiene al país en un déficit fiscal a consta de la disminución del recaudo, porque pues no es viable para inversionistas extranjeros de este sector en su momento continuar cuando no le permitían deducir las regalías. Ahora con este nuevo impuesto, pues seguramente los pocos que quedaban van también a buscar la forma de migrar, generando un impacto muy impresionante o macroeconómico, en este caso, que va a incidir en el recaudo, porque está claro, como lo dice la curva de Laffer, que entre más impuestos no se garantiza un mayor recaudo. Al contrario, entre más impuestos se reduce la base de contribuyentes y en consecuencia, pues el recaudo va a disminuir, y no es una simple teoría. Ya lo vimos con el resultado del 2024 y lo que se ha proyectado para este 2025, que es continuar en déficit fiscal, y ya lo ha hecho el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Y el tercer punto o el tercer impuesto es el impuesto al timbre. No existe un impuesto más arcaico, retrógrado y jurásico que el impuesto al timbre. Revivir eso se sale de todo despropósito, es un despropósito, mejor dicho, revivir ese tipo de impuestos que hace parte de la colonia. Ahora, veamos 2 puntos respecto a este decreto. El primero, el decreto establece una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2025. Ya con esto es inconstitucional ese decreto, porque está por fuera del estado de conmoción interior. En consecuencia, la Corte debería declarar inexequible ese impuesto. Ahora, ¿cuál va a ser el problema futuro cuando el Estado
tenga que devolver esos dineros de los impuestos que se van a pagar durante este tiempo, mientras la Corte lo declara inasequible, va a ser un costo alarmante, además de devolver plata por parte del Estado frente a un impuesto que no debió cobrarse o no debió pagarse. Y el otro punto es que se establece que por este decreto se van a recaudar 3 billones de pesos. Es totalmente ridículo que se haya colocado este decreto, que va a tener un impacto económico enorme, además una, digámoslo a carta blanca, una complejidad más bien del sistema tributario de muchas empresas, que van a tener que incurrir en modificaciones en sus sistemas y en sus procedimientos para poder cumplir, para recaudar solo 3 billones que fácilmente el gobierno pudo haberlos incluido en el presupuesto nacional, porque cuando se expidió el decreto de presupuesto, o la ley de presupuesto más bien, ya se conocía la situación de Catatumbo. Entonces, en torno a estas medidas tributarias, efectivamente, desde el sábado anterior, desde el 22 de febrero, pues empezaron a aplicar, y pues en este escenario se deben pagar unos impuestos que muy seguramente la Corte Constitucional va a declarar inexequible, ya sea porque la vigencia está por fuera del estado de conmoción interior, que ya de tajo eso es totalmente inconstitucional, o ya sea porque el decreto madre de la conmoción interior también la Corte lo va a declarar inconstitucional, y por otro lado, pues generar también un impacto de 3 billones que si se recaudan, el Estado tendrá que devolver a quienes lo pagaron.